Muy buenas, saludos. El programa de hoy puede interesarle de manera especial si tiene usted la piel muy fina, o muy grasa, o con manchas, o padece de piel atópica o tiene melanoma. Y es que vamos a hablarles de nuestro envoltorio, de la piel, el órgano más grande de nuestro organismo, donde se generan diversas enfermedades y donde también se reflejan otras muchas de carácter interno. Para ello nos hemos desplazado a uno de los centros especializados más punteros de España, la Clínica Dermatológica Internacional en Madrid. Allí hemos hablado con diferentes especialistas, entre otros nuestro invitado especial de hoy, el dermatólogo Ignacio Sánchez Carpintero. La dermatología es como una medicina interna. Nosotros vemos mucha patología que muestra señales en la piel con síntomas o signos, con cambios que se ven, o síntomas como puede ser el picor, por ejemplo, o un exceso de sudoración, que revelan otros problemas internos. Bienvenidos a Diagnóstico, comenzamos ya y lo hacemos como siempre con un rápido repaso de la actualidad en poco más de 2 minutos. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial del Cáncer de Mama, una enfermedad que solo el año pasado se cobró la vida de 6.600 mujeres en España. Es el tumor más prevalente en la población femenina. Llama la atención la desigualdad territorial en la tasa de fallecidos por cada 100.000 mujeres. Asturias, con 40 fallecidas, y Aragón y Castilla y León, con 32, tienen los peores datos frente a Madrid, con 23. Las cifras avisan de una tendencia al alza de la incidencia. De 2012 a 2021 hay una variación de 3.400 nuevos casos más. La incidencia ha aumentado, lo mismo que en otros países. Se diagnostican aproximadamente un 35.000, 36.000 casos nuevos al año, pero es cierto que la supervivencia ha mejorado porque los diagnósticos son más precoces. Es importante la prevención y la prevención solo se hace con mamografías a partir de los 40-45 años, cada 2 años. El Hospital Universitario de Salamanca es el mejor valorado de nuestra comunidad, según el ranking de reputación sanitaria 2022 que se ha presentado esta semana. Junto al de Salamanca, 4 hospitales más de Castilla y León figuran entre los 100 mejores de España. Universitario Río Ortega de Valladolid, Clínico Universitario de Valladolid, Universitario de León y Universitario de Burgos. El ranking está encabezado por La Paz y otros 5 hospitales madrileños se cuelan entre los 10 mejores donde no hay presencia de Castilla y León. Para encontrar el primero, el de Salamanca, hay que bajar hasta el puesto 22. El martes 18 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Menopausia, una fase del ciclo biológico de la mujer que se produce normalmente entre los 45 y los 65 años. Los síntomas varían de unas mujeres a otras, pero en todas el estrés oxidativo es la causa de su malestar cuando lo hay. Un desequilibrio del sistema endocrino que se traduce en el envejecimiento acelerado de las células y por lo tanto de la mujer. La compañía española de biotecnología Bio, a la vanguardia preventiva frente al estrés oxidativo, ha desarrollado un dispositivo que, a través de la respiración, reduce la oxidación de proteínas y ayuda a sobrellevar mejor los síntomas derivados de la menopausia. Bio lo que pretende es, de alguna manera, reducir ese acelerador del envejecimiento e intentar que el envejecimiento de la mujer en esta fase postmenopáusica no sea ni mayor, pero que tampoco vaya acompañado de factores de riesgo de otras enfermedades añadidas como consecuencia de todos los cambios que tiene la mujer. Nuestra piel nos protege de agentes externos, del calor y del frío, de las bacterias. Es impermeable, se repara y lubrica a sí misma, incluso elimina algunos residuos del organismo y refleja nuestra salud física, alerta de enfermedades de otros órganos. También tiene sus propias patologías, no pocas, algunas de las cuales afectan de forma muy severa a nuestra salud. De todo esto hablamos hoy en Diagnóstico, acompañados por diversos expertos, entre ellos el doctor Ignacio Sánchez Carpintero, un dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional con gran experiencia y reconocimiento que nos aporta algunas claves sobre este asunto. Doctor, ¿la piel es un órgano? La piel es un órgano y de hecho es una frase que la hemos oído todos muchas veces. Es un órgano y además es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no?
Es un órgano porque por definición es una estructura, ¿no?, formada por diferentes tejidos que tienen una función determinada. O sea, la piel sabemos que nos aísla y nos protege, digamos, del medio externo, de factores agresivos, y también permite que nuestro organismo esté sano. Por ejemplo, la piel es la que regula la temperatura, y un ejemplo muy gráfico, por todos conocido, cuando se produce una quemadura en una superficie muy amplia de la piel, compromete seriamente a veces la vida, ¿no?, porque se pierde líquido, se pierden electrolitos y podemos tener pues una infección y eso pues acarrear un desenlace a veces fatal, ¿no? Claro, y como un órgano que estará relacionado con otros órganos, ¿no? Es decir, que no funcione bien algo en la piel puede significar que está funcionando mal otro órgano también. Sí, es muy interesante ese aspecto porque la dermatología es como una medicina interna. Nosotros vemos mucha patología que muestra señales en la piel con síntomas o signos, con cambios que se ven, o síntomas como puede ser el picor, por ejemplo, o un exceso de sudoración, que revelan otros problemas internos. De hecho, por ejemplo, pacientes con diabetes tienen manifestaciones cutáneas y a veces a través de las lesiones cutáneas diagnosticamos una diabetes. Pacientes con vitíligo, que aparecen manchas blancas, pues a estos pacientes siempre les pedimos unos análisis de hormonas tiroideas o de anticuerpos contra el tiroides y descubrimos muchas tiroiditis autoinmunes gracias a una consulta de dermatología. ¿Y la población es consciente de todo esto? En definitiva, de la importancia que tiene el cuidado de la piel y estar alerta de lo que te puede pasar en la piel. Vemos que cada vez la población está más concienciada en acudir al dermatólogo. Es verdad que está muy metido en la cabeza de todo el mundo pues, hacer tus revisiones, en el caso de las mujeres en ginecología, si hay antecedentes, por ejemplo, pues, de pólipos o cáncer de colon, hacer tus colonoscopias programadas cada X tiempo. Y en dermatología es verdad que cada vez hay más pacientes que vienen a la consulta aparentemente sin nada, a una revisión general para ver la piel, para ver si tienen lunares, si los lunares han cambiado, si siguen igual. Porque es verdad que la mayoría de los tumores cutáneos en dermatología, que son el melanoma, que aparece sobre todo a partir de lunares, o los carcinomas o epiteliomas, que aparecen de forma espontánea, la mayoría de estos tumores son asintomáticos, no dan la cara, no pican, no duelen. El paciente a lo mejor solamente ve una herida que no cura, pero no son conscientes. Y en esas revisiones rutinarias detectamos y diagnosticamos, por ejemplo, muchos cánceres de piel. Y claro, un tratamiento precoz, cuando esos cánceres están en estadios iniciales, pues la supervivencia, la curación es muy alta, ¿no? Y por eso, bueno, siempre decimos que las revisiones rutinarias, ¿no?, que dices tú, no tiene sentido ir al dermatólogo si no tengo nada, pues son muy interesantes. Nos fijamos ahora en el cáncer de piel, una enfermedad muy habitual, probablemente mucho más de lo que creemos. Lo primero de todo sería decir que el cáncer de piel se clasifica en dos grandes grupos, el melanoma y el no melanoma. El cáncer de piel no melanoma es muchísimo más frecuente y el que es más frecuente de todos es el carcinoma vasocelular. Es muy frecuente. Prácticamente se estima que en población europea el 40% de la población lo va a sufrir en algún momento de su vida. El carcinoma celular es un tipo de tumor que afecta a las células más superficiales de la piel, sobre todo a las más expuestas al sol, debido a mutaciones por factores como la excesiva exposición a las radiaciones ultravioletas de la luz solar. Se trata, no obstante, de un cáncer con buen pronóstico, progresa de manera lenta y además suele localizarse en un punto concreto. Normalmente se queda donde sale, puede ser muy infiltrativo, puede ser muy agresivo donde aparece, pero la posibilidad de que se vaya a otras partes del cuerpo, que de metástasis, que es una de las cosas que siempre más nos preocupa en el cáncer, es muy baja. Respecto al melanoma, aunque menos frecuente, puede ser más peligroso que el carcinoma porque algunos tumores de este tipo sí pueden hacer metástasis. Hay melanomas que de entrada tienen lo que llamamos una fase prolongada de crecimiento superficial, se van extendiendo y van aumentando bastante su tamaño, pero invaden muy poquito la dermis y el pronóstico suele ser muy bueno, el espesor, el llamado índice de Breslow, será muy finito y con la extirpación la mayoría quedan curados. Y luego hay melanomas que invaden más en profundidad,
Algunos lo hacen tardíamente, es decir, después de una fase prolongada de crecimiento radial en superficie, pero otros lo hacen desde el principio. Esos melanomas pueden ser muy pequeños en tamaño, pero muy profundos en la piel del paciente, y esos tienen normalmente un desarrollo más rápido y un riesgo de metástasis mucho mayor, con lo cual su pronóstico es a priori mucho peor y el diagnóstico precoz de esos melanomas es de entrada más difícil. El melanoma es un tumor que suele conjugar dos factores. El primero, sobre el que tenemos una influencia directa, es el de la exposición solar excesiva o inadecuada. El factor ambiental, que sabemos que es en gran parte el sol, y sobre todo la quemadura solar, y especialmente la quemadura solar en las primeras 2 o 3 décadas de la vida. Tú puedes acabar teniendo un melanoma con 50 años, pero probablemente lo que más ha condicionado tu riesgo no son las quemaduras que puedas haber tenido a los 45, a los 50 años, sino las que tuviste en la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud. El segundo factor, que además se escapa de nuestro control, es una cierta predisposición genética propia de personas rubias y pelirrojas y personas con muchos lunares. Evidentemente, no todos los lunares son melanomas. Conviene vigilarlos, eso sí, y aplicar la conocida regla ABCDE. A de asimetría en alguno de sus ejes, B por bordes irregulares, C por color variado y no uniforme, D por diámetro mayor de 6 milímetros y E por la evolución del lunar. Cuando un melanoma es muy pequeño y está formándose, está iniciando el desarrollo del melanoma, a veces no cumple la regla ABCD, aunque muchas veces sí cumple la E. Es decir, es una lesión que varía, tú a lo mejor la ves y no la ves ni muy asimétrica ni muy irregular, pero está cambiando. Eso siempre debe ser un motivo de acudir a un dermatólogo y que te vean ese lunar. Y luego el otro problema de la regla ABCD es que hay muchas personas con muchos lunares que tienen lunares que nosotros denominamos atípicos, y son lunares que efectivamente son un poquito irregulares en su morfología, en su coloración, en los bordes. Entonces, esas lesiones pueden cumplir la regla ABCD siendo lesiones benignas. En todo caso, ante una sospecha o ante una duda, lo prudente y lo aconsejable siempre es acudir al dermatólogo. Usted lo decía antes, que tiene una parte relevante que se refiere a la cosmética, a la estética. ¿Cuáles son los tratamientos en ese aspecto más relevantes, podríamos decir? Si por más relevantes se entienden los más frecuentes, habría que hablar de la toxina botulínica, de los rellenos con ácido hialurónico. Yo siempre, cuando nos preguntan qué es lo que más hacemos, la respuesta es individualizada. Tenemos que valorar a cada paciente en cada consulta porque las necesidades son muy distintas. Hay gente que toma mucho sol, no es lo mismo un tratamiento a una persona de 40 años que una de 60 o de 70, 80. A lo mejor edades pues, de pacientes más mayores, la toxina botulínica no tiene mucho sentido porque las arrugas ya están formadas. Y ahí estaría la toxina botulínica, los rellenos, y también en dermatología utilizamos mucha tecnología, los láseres y aparatos como la radiofrecuencia, los ultrasonidos, que tienen también su efecto para tratamiento, por ejemplo, de la flacidez y no solamente, digamos, de la piel, de la arruga, de la mancha. Cuando hablamos de patologías relacionadas con la piel, ¿hay algunas que se pueden considerar más complejas? Dermatología es una especialidad, iba a decir inabarcable, pero es verdad que si uno busca manuales, compendios de dermatología, son auténticas enciclopedias. Hay muchos síndromes, muchas enfermedades frecuentes, que son el 80-90% de lo que vemos en consulta, y luego hay enfermedades muy raras, como ocurre también en otras especialidades, que el manejo es muy complejo. Y en estos casos, y yo siempre digo que en ese sentido España es un país que ha madurado bastante, el médico que recibe a lo mejor por primera vez esos pacientes tiene ya la capacidad y la madurez para remitirlo a centros que están más especializados en esas patologías. Y me refiero, por ejemplo, pues, casos complejos de mastocitosis cutáneas, de enfermedades que producen ampollas, como la epidermolisis ampollosa, que muchas son enfermedades desde el nacimiento que requieren unos cuidados y una investigación que, si no la centras en lugares, en unidades multidisciplinares, pues es muy difícil que la medicina avance. Hemos hablado ya del carcinoma celular y del melanoma. Vamos a hablar ahora de cómo se tratan esos dos tumores de la piel. El melanoma se trata con cirugía si se coge en una fase temprana. En una intervención o dos queda solucionado el problema.
Cuando no es así, cuando el tumor ya es más grande y el riesgo de metástasis que se expanda a otros órganos es mayor, los tratamientos habituales son la quimioterapia y la inmunoterapia. La quimioterapia a día de hoy es una quimioterapia que va dirigida a unas mutaciones muy concretas en un gen que se llama BRAF. Si tu melanoma tiene mutado ese gen, puedes recibir ese tipo de quimioterapia, si no, no va a ser útil. O bien, si no has respondido a esa quimioterapia o no tienes esa mutación y no hay opción para hacer esa quimioterapia, se trata con inmunoterapia, con una serie de anticuerpos que desbloquean una serie de mecanismos que reducen la respuesta inmunológica frente al melanoma. Eso aumenta en el paciente la respuesta frente al melanoma. Con estos tratamientos, alrededor de un tercio de los pacientes se cura. Hay otro tercio que responde de manera parcial o no muy duradera, de tal manera que a medio plazo se reproduce el melanoma, y otro tercio más que directamente no responde a esos tratamientos. Siempre lo mejor es diagnóstico muy precoz del melanoma, que eso casi siempre garantiza que no habrá metástasis, no necesitarás ni quimioterapia ni inmunoterapia y quedarás curado. Y si llegamos tarde, en cualquier caso, saber que hay opciones a las que un porcentaje significativo de pacientes pueden responder y que merece la pena hacer esos tratamientos a día de hoy. En lo que se refiere al carcinoma celular, la solución pasa casi siempre por el quirófano. Como suelen ser tumores que aparecen en lugares expuestos al sol, difíciles de operar y con riesgo de dejar secuelas estéticas importantes, como la zona alrededor de los labios, las orejas, la nariz o los párpados, existe una técnica quirúrgica específica para estos tumores, la cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs se describió para, digamos, perseguir al tumor. En la cirugía de Mohs lo que hacemos es quitar solo el tumor, pero lo quitamos con una técnica especial, con un corte especial, de una manera en la cual nada más quitar el tumor en el quirófano, cogemos la pieza, la llevamos al laboratorio de anatomía patológico, de anatomía patológica, que es donde se analizan las biopsias y se mira al microscopio. Y en 30-40 minutos podemos saber si a los bordes de todos los que hemos quitado queda algo de tumor. Si vemos que queda algo en un lado, pues volvemos al quirófano y en el momento quitamos un poquito de ese lado. Que vemos que queda en dos lados, quitamos de los dos lados. Hacemos esto las veces que sea necesaria y el día de la cirugía, cuando termine la cirugía, sabemos que hemos quitado el tumor por completo. Con una ventaja adicional, como quitamos solo el tumor visible y lo hacemos con esta técnica especial, no tenemos que sacrificar toda la piel sana de alrededor, no tenemos que hacer un margen tan grande como pueden ser 5 milímetros. 5 milímetros parece poco, pero 5 milímetros en un párpado puede ser prácticamente medio párpado. Para los carcinomas celulares que se localizan en zonas menos sensibles, como la espalda o los brazos, existen alternativas a la cirugía. Tenemos tratamientos que son como quimioterapia en crema, que el paciente se aplica en casa durante un mes, 2 meses, todos los días, y lo que hacen es activar el sistema inmune para que vaya limpiando el tumor. Tenemos también una técnica muy novedosa que es la terapia fotodinámica, que se aplica una crema que luego excitamos con una luz, le damos una luz y esa luz activa la crema y hace que la quema selectivamente mate todas las células que se están replicando, es decir, todas las células del tumor, y entonces es una manera también de acabar con el tumor. También tenemos láser, podemos utilizar láser en determinados tipos de tumores que son más superficiales, con láser los podemos tratar y son técnicas muy buenas, alternativas a la cirugía, pero que solo utilizamos en zonas de bajo riesgo, porque el porcentaje de curación es bueno, pero no es tan bueno como la cirugía. De hecho, los tumores de piel no melanomas tienen un porcentaje de curación cercano al 100% cuando se aplican técnicas quirúrgicas para extirparlos. Bueno, claro, de sus palabras se ve claramente que es una especialidad amplísima, que trata desde temas estéticos hasta enfermedades muy graves. No sé si actualmente la dermatología tiende hacia la subespecialización y si eso es conveniente, es bueno o deseable. Es bueno y tiene sus ventajas, porque un médico que ve muchos pacientes con la misma enfermedad tiene más experiencia y la experiencia clínica es muy importante en general en medicina, aunque es verdad que cada vez hay más guías de tratamiento y consensuadas, guías diagnósticas, guías terapéuticas. Pero hay patologías que son poco frecuentes que si las ve la misma persona o el mismo centro o una unidad multidisciplinar, el paciente se va a beneficiar. El diagnóstico suele ser más preciso, el tratamiento más acertado y el pronóstico mejor, ¿no? Entonces es bueno que exista una subespecialización y de hecho cada vez lo vemos más. Dermatólogos que se dedican a lo mejor más a la tricología, dermatólogos que hacen más dermatología pediátrica o están más focalizados en la oncología cutánea, en diagnóstico, por ejemplo, de lesiones pigmentadas, etc. Pero hay que saber de todo para también tratar al paciente de forma global, íntegra y no perder un poco la visión general.
Si hablamos de la piel, es inevitable hablar de los niños. De hecho, los problemas cutáneos en los más pequeños son uno de los motivos más frecuentes de consulta médica. La dermatitis atópica es sin duda la patología reina de la piel en las edades más tempranas. Es una enfermedad realmente prevalente. O sea, hoy en día hay las estadísticas, si lees algunas, de 1 de cada 5 niños con dermatitis atópica, me parece algo brutal, ¿no? Oír eso. Así que yo creo que sin duda la estrella. Y luego lo que siempre hemos visto, las infecciones cutáneas en niños, pues moluscos, verrugas, yo creo que eso siguen existiendo y ahí están, aunque no han variado mucho a lo largo del tiempo tampoco, el tratamiento y todo, no hay algo realmente llamativo. Lunares se ven mucho también, porque sobre todo hay mucha conciencia ahora, ¿no?, de vigilancia de lunares. La pregunta es por qué la dermatitis atópica es cada vez más frecuente entre los niños, y la respuesta no está clara. Es una cosa que hay muchísimas teorías, ¿no? Está la genética, hay quien habla de la teoría higienista, que tiene sus detractores y no, como con exceso de higiene quizá en países occidentales pues pueda de alguna manera predisponer a estas causas como más inflamatorias. Es complicado, pero nosotros siempre se lo explicamos a los pacientes, ¿no?, como, mira, esto no es alérgico, eso sí que podemos decirlo, ¿no? Esto es como una pared de ladrillos que está mal cementada y a ti te falta ese cemento, entonces todos los irritantes, llámalos X del exterior, desencadenan una inflamación que no es alergia en sí y tenemos que reparar esa barrera para que no te siga produciendo todos esos síntomas. Tendemos a pensar que la dermatitis atópica no es una enfermedad grave. Es cierto que no compromete la vida del paciente, pero en casos extremos condiciona muchísimo su calidad de vida. Hay muchos pacientes que la puedes considerar grave, porque te llegan eritrodérmicos, es decir, con un eczema de cabeza a los pies, o igual no tanto, pero que han vivido toda su vida, porque lo más importante de la dermatitis, lo que se ve está ahí, es verdad, pero el picor, yo creo que vivir con picor, y hay pacientes que nos dicen, es como imagínate que vivir con un jersey de lana toda tu vida, el que más te pique, y sin poder evitarlo. Oyes eso y dices, pues sí que es grave, porque te ha condicionado mucho la vida. En todo caso, existen otras enfermedades pediátricas de la piel objetivamente mucho más graves. Enfermedades como por ejemplo, ahora también se ha oído mucho en medios, la piel de mariposa, la epidermolisis, yo creo que es la enfermedad más grave que alguien puede tener. Hay ictiosis, que son defectos en la queratinización de la piel, graves, lesiones vasculares, hay hemangiomas o anomalías de otro tipo que pueden condicionar, o sea que sí que, aunque es verdad que podemos tener la tendencia de que en la derma pediátrica es más banal, ¿no?, igual como más bonita, realmente hay problemas que pueden condicionar mucho. La prevención y la educación son fundamentales para evitar o minimizar algunos de los problemas cutáneos de los niños, y eso pasa por dos normas básicas: la hidratación de la piel y el uso de protectores solares. Ese cuidado de la piel, ese evitar las quemaduras solares en ese momento tan temprano de la vida, yo creo que es básico para que el día de mañana pues, no experimentemos el cáncer de piel. Entonces yo creo que tenemos ahí una ventana de oportunidad muy buena para poder participar sobre ellos, ¿no?, y poder evitarles el día de mañana pues esas lesiones que no son gratas tenerlas. Incluso desde un punto de vista meramente estético, el cuidado temprano de la piel es una buena inversión de cara al futuro. Y ahora mismo, en cuanto a tratamientos, ¿en qué momento estamos? Es decir, se ha avanzado mucho en los últimos años, hay nuevos tratamientos en ciernes que pueden dar un giro a alguna enfermedad. ¿Cómo estamos? Es muy esperanzador el panorama que se presenta, porque ahora mismo con el desarrollo pues, de la farmacología hay un elevado número de tratamientos nuevos que van dirigidos contra dianas concretas que son las que están alteradas en esas enfermedades. Y ahora mismo hay una revolución, o sea, no tiene nada que ver los tratamientos hoy en día para enfermedades tan frecuentes como psoriasis, dermatitis atópica, urticaria, también cáncer de piel, que antes, hace 10 años, no los teníamos. Y la verdad es que eso abre una puerta de esperanza a pacientes con enfermedades muy comunes que no es que estuvieran abandonadas, pero es que no había tratamientos o los tratamientos eran muy genéricos con antiinflamatorios, con corticoides. Y hoy en día hay tratamientos específicos. ¿Y de cara al futuro hay algún reto al que hacer frente de manera más perentoria, diríamos? Bueno, hay que seguir investigando en fármacos porque al final es con lo que vamos a conseguir curar. La terapia génica, a través de la biología molecular y un mejor conocimiento de las enfermedades, pues se van a desarrollar nuevos tratamientos y la verdad es que cada año contamos con nuevos fármacos
para queratosis actínicas, para enfermedades frecuentes infecciosas como el molluscum contagiosum, por ejemplo, frente a la sarna, que es otra enfermedad infecciosa que vemos. Y en ese sentido, pues, vamos a tener mucha más medicación disponible para tratar a los pacientes. Y un reto y también avances, ¿no?, que estamos viendo en técnicas diagnósticas. Claro, el dermatólogo ve la lesión, es muy fácil cuando ves un problema realizar una biopsia, mandarlo al patólogo y tener un diagnóstico de certeza. La mayoría de las enfermedades las diagnosticamos clínicamente, pero lo ideal sería disponer de algún sistema con algún aparato, con técnicas de imagen sin necesidad de realizar un procedimiento invasivo como puede ser una biopsia, que no es muy agresivo, pero que si lo podemos evitar mejor. Y en ese sentido también se avecinan técnicas nuevas de técnicas de imagen que nos van a ayudar al diagnóstico de lesiones pigmentadas, de lunares, de melanomas, de cáncer de piel, que van a ser muy interesantes. La medicina y la tecnología, una vez más, se alían para cuidar de la salud, en este caso, la salud de nuestra piel. Por ahí llega el futuro de la mano también de una mayor conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar y vigilar nuestra piel para prevenir enfermedades. Ahora sí, nos hemos quedado ya sin tiempo. Esperamos que les haya resultado interesante este repaso por la salud de nuestra piel. Volvemos la semana que viene, como siempre, con un interesante asunto de salud contado desde una perspectiva diferente. Les esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces, sean felices.